El presidente Andrés Manuel López, debo de decirlo, no me sorprende, pero qué interesante. El presidente Andrés Manuel López Obrador está al pendiente de lo que se dice en las benditas redes sociales. Hace 2 días, Ricardo Sevilla publicó en regeneración.mx este artículo investigación de los personajes que estarían infiltrando al INE y que tienen claro interés, claro conflicto de interés por formar parte del grupillo de Claudio X González. En ese artículo de investigación, Ricardo Sevilla, en regeneración.mx, da a conocer a los miembros del Consejo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya señalados por la revista Contralínea, por Regeneración, por Álvaro Delgado, sin embargo MX, de recibir financiamiento de los gringos. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma lo que publicó en Regeneración MX hace 2 días Ricardo Sevilla, lo que nosotros comentamos con Ricardo Sevilla ayer aquí en Sin Censura, y lo expone en la mañanera. Ceci, a ver, échele este momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe a los miembros del Consejo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por favor. Lo privado, eso no. La familia, los hijos, eso no. Pero lo público, hacerlo público. Dimos a conocer de que esta asociación Mexicanos a favor de la corrupción recibía dinero, recibe dinero, está recibiendo dinero, ojalá y renuncien a eso, de la Embajada de Estados Unidos, la asociación de Claudio X González, ese dinero de un gobierno extranjero para atacarnos, para defender intereses creados, para defender la corrupción. ¿Quiénes están en esta asociación? Primero, ¿cuánto reciben? $2.500.000 de la Embajada de Estados Unidos, que ya mandamos una nota diplomática y que queremos respuesta formal del gobierno de Estados Unidos, porque no deben 2 gobiernos extranjeros meterse en los asuntos internos de otro país. Eso es injerencismo. Además, entregar dinero para actividades políticas y electorales es delito. Está tipificado como delito en la Constitución. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son los del Consejo? ¿No tienes ahí la lista? Consejo Consultivo de este grupo. Miren, porque todos son los que nos cuestionan. Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos. No, desde Salinas recibiendo dinero para su revista y con gran influencia. Eso es lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, intelectuales al servicio del régimen. José Ramón Cosío es promotor de los amparos, de todos los amparos que tienen que ver con cancelar o detener la obra del aeropuerto que estamos llevando a cabo, el Tren Maya. José Ramón Cosío.
Vamos a escogerlos para no tardarnos tanto. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Este me fue a acusar con el rey de España. Sí. Ah, es muy conservador. Se fue consejero de Pemex. Pues así el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe a los miembros del Consejo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y confirma que está al pendiente de lo que se publica en las benditas redes sociales. Y se encuentra con nosotros Ricardo Sevilla, autor de este artículo de investigación que se publica primero en regeneración.mx, que retomamos ayer en una entrevista que le realizábamos aquí en Sin Censura, y le he pedido que regrese para que me dé su opinión acerca de esta exhibidota y hasta burla que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de esto que tú primero diste a conocer. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por acceder y por encontrarte hoy con nosotros. Hola, Vicente, muchas gracias por aceptar también esta charla, y me parece muy importante lo que acaba de dar a conocer el presidente, y que, como tú mencionas, ya habíamos nosotros dado a conocer en este artículo, reportaje. Es un híbrido, porque es importante también que no solamente los reporteros se queden mirando desde la muralla, sino atraviesen y expresen también opiniones. En fin, es muy importante lo que dijo esta mañana el presidente por varias razones, porque no solamente revela quiénes son estos personajes, que, como él dijo, mencionó por lo menos a dos, que fue Héctor Aguilar Camín, quien es el director y dueño de la revista Nexos y amigo de Enrique Krause. Estos personajes estudiaron juntos en el Colegio de México. Aunque Enrique Krause dice que es un historiador, no lo es. Es un ingeniero civil, y cursó un diplomado en historia en el Colegio de México, pero no tiene ningún estudio ni de posgrado ni de nada. En fin, estos dos personajes son los que en algún momento rigieron como monarcas absolutos dentro del establishment cultural en México. Se encargaron de oprimir y se encargaron de exaltar a aquellos personajes que coincidían con su punto de vista neoliberal absolutamente. Entonces, si nosotros revisamos este listado que aparece en Mexicanos contra la Corrupción, nos vamos a sorprender, y nos vamos a sorprender doblemente. Primero, porque frente a las pruebas niegan las evidencias de que se trata de un grupo perfectamente orquestado y conformado para defender intereses económicos, intereses políticos, intereses pseudointelectuales. Lo que llama la atención es que lo niegan. ¿Por qué? Si yo tengo una inclinación hacia determinado personaje de la vida política, de la vida pública, yo lo voy a decir sin ambajes. Sin embargo, ellos no lo hacen. Se andan con rodeos, lo niegan, y aquí lo importante es que estos personajes quieren continuar irrumpiendo en la vida económica y la vida política mexicana, pero no para bien, sino para llevar dinero, enriquecerse en sus publicaciones, en sus proyectos culturales, en sus proyectos financieros. Y fíjate, aparece por ahí Juan Párdinas. Párdinas no solamente es el actual director editorial del periódico Reforma, también fue el director del INCO. Esta organización que está dirigida, fíjate lo que voy a decir, está dirigida por Claudio X González. Van a decir que no está dirigida por él, que no está presidida por él, sino que está presidida por Valentín Díez Morodo, del que hablábamos ayer precisamente. Pero lo que
ellos no cuentan es que nosotros, los lectores, pues sabemos interpretar sus palabras. Y si nosotros entramos a la página del INCO, nos vamos a dar cuenta de que en efecto Valentín Díez Morodo, que hablábamos que es el consejero consentido de los ultrarricos, es el presidente del INCO, pero el INCO está dirigido por un consejo, y en ese consejo aparece en primerísimo lugar Claudio X González, pero no solamente Claudio X González, sino además María Amparo Casar, que es la directora actual de Mexicanos contra la Corrupción, o la supuesta corrupción y la impunidad, y además está Luis de la Calle, que yo ayer te mencionaba y le mencionaba al público que hay que tener muy en cuenta, porque Luis de la Calle preside este consejo junto con estos personajes, pero además es el director de esta otra organización que se llama México ¿Cómo vamos? Y que decíamos ayer que había irrumpido en el INE. ¿Por qué? A través de Sofía Ramírez, que es la directora de esa organización, pero al mismo tiempo estuvo en Mexicanos contra la Corrupción, y es toda una serie de complicidades para que estas supuestas ONGs, decía yo ayer, que a través de la zanahoria de las ayudas supuestamente sociales, quieren llevar más dinero y más recursos a su cartera. Entonces es increíble, Ricardo, porque adicionalmente tú revisas el currículo de estos personajes y todos resulta que tienen vínculos con la revista Nexos, con la revista Letras Libres, y si tú enciendes Televisa, particularmente el canal que era antes el llamado Canal 4 y que hoy es Foro TV, vas a encontrar el programa conducido por Leo Zuckerman, y ahí estos personajes aparecen un día sí y otro también. Vas a encontrar a Luis de la Calle, que ya habíamos dicho también ayer, que es uno de los personajes fundamentales dentro del proyecto de Carlos Salinas de Gortari, particularmente en la parte de economía, porque fue uno de los sujetos que negoció el Tratado de Libre Comercio en aquella época. Ricardo Sevilla, perdóname por interrumpirte, Ricardo.